El Centro de Noticias Táchira presenta. Francisco Delía es rescatista venezolano. Él estuvo durante los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio, pero también en Colombia. Bienvenido al Centro de Noticias Táchira. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Francisco, cuéntanos primero el trabajo que se realizó en Venezuela y por otro lado, ¿qué lo motivó a ir hacia Colombia? Bueno, el trabajo que hicimos en Venezuela fue por fases, ¿sí? En una primera fase lo que hicimos fue búsqueda y rescate, porque había muchas personas atrapadas que todavía tenían posibilidades de supervivencia, podían estar vivas. Entonces todos nuestros esfuerzos los primeros días fueron enfocados a buscar personas vivas que estuviesen atrapadas entre los escombros y aplicar las técnicas de rescate, rompiendo, perforando las placas de concreto para poder extraerlas y darles esa oportunidad de continuar su vida. ¿Durante cuántos días estuvo usted trabajando allí en La Guaira? Todavía seguimos trabajando en La Guaira, de hecho. Hemos tenido más de 30 días trabajando. Como te comenté, los primeros días eran dedicados a búsqueda y rescate. Ya en algún momento, después que habían terminado, digamos, o se había cerrado esa ventana de posibilidad de supervivencia, nosotros le extendimos por lo menos 7 días. Normalmente se hablan de 3 días, que son 72 horas, o inclusive 5 días, pero hay casos bien documentados de personas que pueden vivir o sobrevivir 8 días, inclusive más, pero son casos muy extremos. Una vez que culminó esa ventana, nosotros cambiamos nuestro trabajo y empezamos a dedicarnos a lo que sería la extracción o la recuperación de cuerpos, porque esa es una etapa también bien importante, sobre todo para esos familiares que tienen a alguien entre los escombros, poder recuperar ese cuerpo. Esa fue digamos, la segunda etapa que todavía la estamos haciendo. O sea que usted regresa ahorita, está regresando a Venezuela después de del terremoto ocurrido en Colombia y vuelve a La Guaira al rescate de cuerpos, porque todavía a 2 meses del terremoto sigue La Guaira en búsqueda de los seres queridos allí debajo de los escombros. Efectivamente, seguimos todavía trabajando en recuperar algunos cuerpos. Entre los escombros hay muchísimas estructuras, una gran cantidad de estructuras colapsadas, por lo tanto la cantidad de personas que quedaron atrapadas es bastante grande y aún seguimos en esas labores. ¿Usted logró rescatar a alguien con vida en La Guaira? Logramos rescatar una persona, bueno, realmente fueron muchas personas, pero digamos el primer día eran rescates, como decir, superficiales, o rescates de personas que estaban bajo escombros superficiales, o lo que uno denomina un rescate en estructuras liviano. Pero realizamos un rescate pesado, tuvimos que perforar varios niveles de placas de un edificio de 12 pisos que quedó totalmente colapsado. Tuvimos que perforar varios niveles de placas para llegar hasta esta persona. Era un niño de entre 12 y 14 años. Ese trabajo nos tomó cerca de 17 horas de perforación y ruptura a través de las capas de concreto para llegar específicamente donde estaba el niño y poder extraerlo de forma segura, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando como rescatista? Yo me gradué en diciembre del año 96, así que tengo 30 años en este mundo. Y en La Guaira, ¿qué fue lo que más lo marcó? ¿Qué recuerda usted de La Guaira? Mira, hay muchas cosas que te marcan, hay cosas negativas y cosas positivas. Dentro de las cosas negativas, el sufrimiento de las personas, la desolación, la destrucción, la muerte de familias completas perdidas entre los escombros, vidas acabadas, de repente una persona queda viva pero toda su familia murió. Eso no se considera vida para esa persona que aún sigue con digamos, esa carga todo el resto de su vida. Va a estar pensando en sus familiares y va a estar sola porque perdió todo, ¿no? Ese tipo de cosas dentro de los aspectos negativos te marcan muchísimo. Cada persona tiene una historia, una tragedia particular, cada una es más traumática que otra. Todo eso, de alguna forma, cuando tienes empatía, eso te pega, porque tú tratas de colocarte en la posición de la otra persona. Pero como hay también hay cosas que te marcan del lado positivo. Una de ellas, y sin duda una de las principales, es la solidaridad humana, ¿sí? Esta clase de desastres sacan a relucir lo peor y lo mejor de la naturaleza humana.
Entonces, así como ves gente haciendo lo peor, también ves gente haciendo lo mejor. Ves una solidaridad hermosísima de todo ese pueblo venezolano y en general de las personas que te apoyan a ti como rescatista o bombero, te apoyan con comida, agua, café, lo que sea que tú necesites las 24 horas, en todo momento. Nunca me faltó comida ni agua, a pesar de que nosotros ya contamos con nuestros propios recursos de logística. En todo momento siempre llegaba alguien, una persona un civil, una persona de la comunidad con aguas para darte, comida para darte, caramelos para darte. En una oportunidad estábamos trabajando en en un edificio colapsado de varios niveles y era de noche. Entonces, mientras estamos trabajando en la parte de arriba, yo veo una lucecita que se va acercando desde abajo, ¿no? Subiendo los escombros, una lucecita con una silueta. Obviamente uno en ese momento, te imaginas que es otro conjunto de rescatistas que vienen a apoyarte o a ver qué estás haciendo. Y bueno, cuando nos damos cuenta, mi grupo era un adulto mayor, una abuelita con café, que era lo único que podía ofrecer, pues. Tú ves ese esfuerzo de gente apoyando con lo poco que tiene y tú tienes que dar el doble de lo que estás dando. Sin duda alguna, la solidaridad del venezolano se hizo presente desde el primer momento de los terremotos, y aquí en el estado Táchira, de hecho, lo vimos en magnitud, sobre todo en la Universidad de los Andes, que la gente también, abuelitas, llegaban en un potecito, arrocito, lo que les quedaba de arrocito, pero era lo que podían dar y que lo daban con afecto, lo daban con amor. Con amor. ¿Usted llegó desde el día 1 a La Guaira? Sí, bueno, el día 1 yo llegué a Caracas, porque también varios edificios colapsaron en Caracas completamente y nos activaron el día 1 al Paraíso, por ejemplo. En ese momento, bueno, estamos trabajando y a media madrugada pues nos dicen que nos retiremos y bueno, uno no entiende por qué, porque apenas acabas de llegar, hay muchísimo por hacer, no se ha rescatado ni a un vivo, ni a muertos aún, ni a cuerpo. Y te dicen que tienes que retirarte. Y dices, bueno, pero ¿por qué tenemos que retirarnos? O sea, acabamos de llegar. Bueno, cuando te explican que empieza a llegar toda la información completa y te muestran los videos y toda la información de ese apocalipsis que era el estado de La Guaira, entonces se concentraron muchos esfuerzos en La Guaira por eso. Entonces ya al día siguiente bajamos ya con la mayor capacidad, la utilizamos para allá. En tanto tiempo que usted tiene realizando labores de rescate, ¿había visto algo como lo que ocurrió en La Guaira? No, jamás, ni directamente ni por referencias de capacitación. Uno cuando se capacita, uno siempre ves ejemplos de situaciones que ocurrieron en diferentes países y es un proceso que tú mantienes regularmente la capacitación. Ni siquiera en momentos, digamos, históricos o por capacitaciones, tú ves un caso como lo ocurrido en La Guaira ese día. Ahora usted se dedicó, bueno, a hacer estas labores de rescate y luego ocurre el terremoto en Colombia. ¿Qué lo llevó a ir a Colombia? Mientras estábamos trabajando en La Guaira, trabajamos en muchos edificios, trabajamos en muchas zonas, trabajamos desde Catialamar, Los Corales, Caraballeda, Tanaguarena, Caribe. Mientras trabajamos en eso, pues, íbamos por muchos edificios, porque había muchísimos edificios colapsados. En uno de ellos me topé con un grupo de colombianos, que no eran una fuerza de tarea gubernamental, ¿okay? O sea, la fuerza de tarea, digamos, es una ayuda que envía el gobierno, el Estado, el Estado de Colombia. Se valora muchísimo y se agradece muchísimo, pero ella tiene, digamos, el apoyo del Estado y el músculo logístico del Estado del Estado colombiano para estar allí. Aparte de esa gente, vimos voluntarios o comunidad de rescate voluntaria de Colombia, de otros países, de hecho, también vimos mucho de Argentina y de México, pero en este caso vimos varios colombianos. Lo que me llamó a mí la atención de los colombianos es que ellos se quedaron ahí y venían con sus propios vehículos, con su placa de Colombia, de varias localidades de Colombia que están cerca de Pereira, de hecho vi algunas, y ellos tuvieron que hacer un recorrido enorme con sus propios vehículos para llegar hasta ahí. Yo obviamente me puse en contacto con ellos, intercambiamos teléfono, coordinamos trabajo y durante el tiempo que estuvimos más o menos haciendo seguimiento de la evolución del rescate en ese edificio. Bueno, yo obviamente le di las gracias a cada uno de ellos porque es una labor titánica haber llegado a estar ahí
Y cuando ocurrió este terremoto de Colombia, mi grupo, mi persona y mi grupo, sentimos esa necesidad de retribuir ese amor recibido, siendo nosotros los que nos desplazamos ahora a Colombia. ¿Cuántos se desplazaron a Colombia y cómo se llama ese grupo de trabajo? ¿Cuándo o cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y bueno, ¿cuándo también? Somos, en este caso, somos 11 voluntarios, de los cuales la mayoría somos de Venezuela y hay un par que venían de Estados Unidos. Y lo hicimos a través de una organización no gubernamental llamada UCB Firefight Foundation, que es una ONG establecida en Estados Unidos, que es la franela que estoy portando. Esa ONG hizo los contactos necesarios con el gobierno de Colombia, en este caso con gobiernos regionales. Por ejemplo, esta fue la gobernación del Valle del Cauca, y la gobernación aceptó la oferta que le hicimos y los recursos que tenemos para apoyarlo. Y bueno, esta ONG nos contactó a nosotros para que acompañarlos en esa misión. Obviamente esta ONG, ella se encarga de todo, de la logística, el transporte, todo eso, porque lo que estamos haciendo es una fuerza de tareas. Así se llama este grupo de rescate que va a acudir a otro, pues una fuerza de tareas, porque nosotros llegamos al sitio con todas nuestras necesidades cubiertas. Es decir, tenemos el alojamiento, lo conseguimos nosotros, alimentación, comida, herramientas de trabajo, agua, medicamentos. Es decir, nosotros llegamos a prestar un apoyo total con lo que tenemos al sitio donde nos dijeron que tenemos que trabajar, y no hacemos o no somos una carga para ese sitio porque no le pedimos nada. Vamos con todo lo que necesitamos y le damos todo nuestro esfuerzo, trabajo, capacitación para ayudarlos en este momento tan difícil. ¿A qué lugares llegaron ustedes de Colombia y con qué tarea inicial se encontraron? Nosotros fuimos comisionados para trabajar en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, ahí las autoridades nos asignaron unos edificios en particular, y ahí fue donde estuvimos trabajando todo este tiempo en trabajo coordinado con las autoridades locales, lo que ellos denominan un PMU, que es un puesto de mando unificado, que está involucrado bomberos de Cali, protección civil, autoridades regionales, alcaldía, gobernación, y con ellos fue que estuvimos trabajando en ese sitio, más otras organizaciones internacionales que también llegaron otras organizaciones internacionales también al sitio. ¿Se encontraron con venezolanos en esta zona de rescate? Sí, claro. Colombianos y venezolanos, hay un montón de colombianos en Venezuela, un montón de venezolanos en Colombia, y ya más que dos repúblicas hermanas, yo diría que somos lo mismo, somos la misma gente realmente. Y había muchos venezolanos que trabajan allá y que están como personal voluntario ayudando en lo que tú le pidieses que ayudara. Generalmente todos esos voluntarios trabajan igual que en Venezuela, arduamente en lo que tú les pidieses, generalmente en desencombrar, o sea, quitar los escombros de algún sitio para tú poder exponer las estructuras y poder cortar, perforar, que es el trabajo, digamos, más técnico y más especializado. Pero toda esa gente estaba 24 horas presta a apoyar en lo que tú les pidieses. ¿Cuántos días permanecieron en Colombia? Permanecimos trabajando, estuvimos como 5 días trabajando en Colombia. Nosotros llegamos 2 días después del terremoto porque fuimos por carretera, por vía terrestre desde Caracas. Entonces tardamos por lo menos casi 48 horas en llegar allá. Bastante. Sí. Sí, es bastante lejos, y bueno, cuando llegamos ya después de 2 días ya las posibilidades de vida ya se han reducido a más del 50%, entonces trabajamos unos 4 o 5 días que ya para ese momento ya las posibilidades de vida eran, estadísticamente hablando, son casi nulas, y bueno, hicimos lo mejor que pudimos en ese tiempo y lastimosamente solo pudimos hacer recuperación de cuerpos en ese momento. Los cuerpos que igual son tan necesarios porque, bueno, para las familias dar cristiana sepultura, ¿no? Sí, los cuerpos son necesarios por muchos aspectos. En principio, ese cuerpo que está ahí, esos restos mortales, pertenecieron a una persona, sí, a un ser vivo, a una mamá, un papá, un abuelo, un niño, y merecen ser tratados con respeto y dignidad. De eso nos encargamos, o de eso tratamos de cuidarlo muchísimo cuando hacemos una extracción de cuerpo. Parte de ese punto, ese cuerpo que está ahí es la familia de alguien. Esos otros familiares que quedan vivos necesitan cerrar un ciclo y para poder iniciar su proceso de duelo.
Si ese cuerpo nunca aparece, ese cuerpo va a estar desaparecido para ellos y no van a poder iniciar ese ciclo de duelo y van a tener, digamos, un sufrimiento abierto. Entonces es importantísimo esto para que ellos puedan empezar, o estos familiares, a tener su duelo y darle los ritos correspondientes. Puede ser ese, si es católico, o el rito que corresponda según sus creencias religiosas. Otro aspecto que es importante es desde el punto de vista legal. No es lo mismo una persona desaparecida que una persona que está fallecida con un certificado de función, y eso tiene que ver mucho con cosas como patria potestad de niños o herencias o ese tipo de cosas que obviamente afectan la calidad de la vida de las personas que quedaron vivas. Entonces son muchísimos factores que hacen que sea importantísimo, también igual de importante, esta etapa de recuperación. Mire, usted, bueno, vivió este terremoto tan fuerte en Venezuela, se va a Colombia a vivir además con el sentimiento de la hermandad con el colombiano, pero también con el agradecimiento que todos tenemos, porque por esta frontera del Táchira con Colombia vimos pasar gandolas y gandolas con, bueno, alimentos y todo tipo de productos para llevar hasta La Guaira. Y de hecho, recientemente el director de Cáritas San Cristóbal nos decía, ha dejado de llegar ayuda porque pues Colombia no ha podido pasar más por su situación. Entonces usted vive todo esto. ¿Qué pasa cuando un rescatista logra descansar? O sea, sus sentimientos, su mente después de vivir este tipo de situaciones. Todavía no hemos llegado a eso. Nosotros todavía no estamos descansados, no estamos descansados, tenemos muchas emociones todavía a flor de piel. Tenemos la tragedia todavía esta tragedia de La Guaira todavía está activa, aunque ya no tiene ese boom mediático que existió en su momento. Lo mismo va a ocurrir con Colombia, pero nosotros todavía estamos trabajando y yo sé que este tipo de emociones, de sentimientos, se mantienen mucho tiempo y bueno, cada quien lo va a canalizar de la forma adecuada en su momento, pero todavía no estamos descansados del 100%. ¿Usted regresa a Caracas y regresa de manera inmediata a La Guaira? Sí, seguramente. El resto de mis compañeros que quedaron en Caracas han seguido bajando a La Guaira. Así que en el momento en que yo regrese y en el momento que tenga digamos, la ventana de tiempo, trabajaremos otra vez en La Guaira nuevamente, hasta que logremos ayudar a que se retiren la mayor cantidad de cuerpos posibles, todo si es posible. Ha bajado, usted lo dice, el boom de La Guaira, el boom mediático, y también hay gente que se ha grabado allí y dice, nos están dejando solos, y pasan cómo está la soledad en estas zonas. ¿Qué llamado le hace usted al venezolano que sí ha sido muy solidario, pero que bueno, cada quien entra en su rutina, ¿no?, ante esta tragedia que aún permanece en La Guaira? Hay que seguir apoyando. En la medida, yo sé que es difícil, pero en la medida de las posibilidades hay que apoyar a esas personas que están ahí. Algunas están trabajando, generalmente son familiares que buscan sus propios familiares, están entre los escombros. Hay que seguirlos apoyando porque es un trabajo muy difícil. Esto de perforar escombros, levantar escombros. Ciertamente en esta etapa ya se está utilizando maquinaria pesada, pero hay personas que sencillamente quieren recuperar su cuerpo y del cuerpo de sus familiares y se dedican a eso, viven ahí viven. Hay personas que crean túneles y crean tolditos, carpitas, y en esas carpas ellos descansan para seguir trabajando. Esto es como para evitar que esa estructura sea demolida de una forma no controlada. Entonces hay muchas personas que cuidan eso con su propia vida y duermen, pernotan ahí hasta que logren el objetivo. Entonces toda esa gente necesita apoyo de lo que cualquier otro venezolano que pueda apoyar en su momento pueda aportarles. Así es, bueno, todos a seguir pensando en La Guaira, a seguir ayudando a La Guaira, y sé que además las oraciones también están allí. Personalmente y en nombre de quienes trabajamos para el Centro de Noticias Táchira, le agradezco por esa labor que ha hecho por los venezolanos, por los colombianos y también a su equipo de trabajo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es importante que la gente sepa lo que ocurre desde perspectiva de otros actores. Esto tiene muchísimos actores protagonistas. En este caso yo estoy dando mi opinión basada en mis experiencias, y que seguramente es la experiencia de la mayoría de las personas que hicimos rescate. Y bueno, así la audiencia puede entender un poquito mejor lo ocurrido y bueno, cómo poder apoyar a futuro.
esta es la historia de Francisco Delía, uno de los rescatistas que ha trabajado tanto en La Guaira, producto de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, y también en Colombia, en donde también los movimientos telúricos afectaron a cientos y cientos de familias. 2 meses de lo transcurrido en La Guaira y estos corazones siguen trabajando para apoyar a las familias que buscan aún tras los escombros a sus seres queridos. Soy Mariana Duque para el Centro de Noticias Táchira. No olviden que pueden vernos también a través de nuestras cuentas de Instagram, @Noticias Tachirenses, Reporte.Táchira, Conexión Táchira y Los Andes Digital. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.